Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Alberto Cruz López. Soy estudiante de la carrera de Administración Pública de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Actualmente curso la materia de Derecho Fiscal, correspondiente al tercer semestre de dicha carrera. En este episodio del podcast estaremos hablando del tema relacionado a domicilio y régimen fiscal. Para iniciar el podcast, comenzaremos por mencionar algunas definiciones que están relacionadas con el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Empecemos con la definición del derecho fiscal. De acuerdo a la literatura que hemos consultado, nos dice que el derecho fiscal es el conjunto de disposiciones legales y de principios de derecho público que regulan la actividad jurídica del fisco. El poder tributario es atribuido exclusivamente al poder legislativo, el cual lo ejerce en el momento en el que expide leyes que determinan qué hechos o situaciones con los que al producirse en la realidad generan para los particulares la obligación del pago de contribuciones. ¿Pero qué son las contribuciones? El Diccionario Jurídico Mexicano nos dice que la contribución es un ingreso fiscal ordinario del Estado que tiene por objeto cubrir sus gastos públicos, lo que significa que el destino de las contribuciones es exclusivamente el gasto público. Y por gasto público no debe entenderse todos los que pueda hacer el Estado, sino aquellos destinados a satisfacer las funciones y servicios públicos. La obligación de contribuir tiene su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 31 constitucional, en su fracción cuarta, nos dice: son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. El Código Fiscal de la Federación menciona en su artículo primero que las personas físicas y morales están obligadas a contribuir a los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte, y solo mediante la ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico. Después de haber repasado estos conceptos, entremos ahora sí al tema que nos trae a este podcast: domicilio y régimen fiscal. Para eso primero veamos un documento en el que vamos a encontrar estos datos. Este documento es la Constancia de Situación Fiscal, el cual es un documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria de México. Este documento certifica y proporciona información relevante sobre el estatus fiscal de un contribuyente, ya sea persona física o persona moral. Los elementos que encontramos en la constancia de situación fiscal son: 1. Los datos generales del contribuyente, como el nombre o la razón social, el registro federal de contribuyentes y su domicilio fiscal. 2. El régimen fiscal, donde aparece el tipo de régimen o regímenes fiscales en los que está inscrito el contribuyente. 3. Obligaciones fiscales, donde se detallan las obligaciones fiscales registradas en el SAT, la presentación de declaraciones mensuales, anuales, pagos provisionales, etc. 4. Situación del contribuyente, donde vamos a encontrar el estado actual del contribuyente, si está activo, si está suspendido. También vamos a encontrar la fecha de inscripción, de baja o si tiene alguna reanudación. El Código Fiscal de la Federación establece diversas disposiciones para regular el domicilio fiscal y los regímenes fiscales aplicables a los contribuyentes en México. Estas normativas son esenciales para la correcta administración y recaudación de impuestos, así como para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Domicilio fiscal. El domicilio fiscal es un elemento clave para la identificación y la ubicación de los contribuyentes, y el Código Fiscal de la Federación define las reglas para su determinación. ¿Qué se considera domicilio fiscal según el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación en su fracción 1? En el caso de las personas físicas que realicen actividades empresariales, su domicilio fiscal será el local en donde se encuentre centralizada la administración de su negocio. Para las personas físicas que no realicen actividades empresariales, su domicilio fiscal será el lugar donde residan habitualmente. Y únicamente en los casos en que la persona física que realiza actividades señaladas en los puntos anteriores no cuente con un local, se considerará su casa habitación. En su fracción segunda menciona que para el caso de las personas morales, el domicilio fiscal es el lugar donde se encuentra la administración principal del negocio o la dirección de la empresa. Si el contribuyente tiene varios establecimientos, el domicilio fiscal será aquel donde se lleve a cabo la mayor parte de la administración. Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, será el lugar donde se encuentre dicho establecimiento. En el caso de varios establecimientos, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio en el país o en su defecto el que designen. Régimen fiscal. Es de la ley del impuesto sobre la renta en México de donde surgen todos los regímenes que se conocen. De esta ley es donde surgen cómo se van a pagar los impuestos en función de la utilidad que se tenga en cada uno de los tipos de ingreso que reciban las personas físicas y morales. ¿Qué se entiende por régimen fiscal? Se le llama régimen fiscal al conjunto de disposiciones jurídicas que determinan los derechos y obligaciones que tienen las personas físicas y morales, atendiendo la actividad económica que realizan a partir del momento en que la inician. Clasificación de los regímenes fiscales. Es importante saber elegir el régimen fiscal para formalizar el desarrollo de las actividades económicas ante el SAT.
Los regímenes fiscales, atendiendo al sujeto, se clasifican de la siguiente manera: régimen fiscal para personas físicas y régimen fiscal para personas morales. Hablemos de los regímenes fiscales para las personas físicas. Dependiendo de la actividad que realicen como persona física, podrán tributar en cualquiera de los siguientes tipos de regímenes fiscales: de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Este régimen es para las personas que reciben un pago, sueldo o salario, de forma periódica por su trabajo subordinado, por parte de la persona física o moral que los contrata, llamado patrón. De los ingresos por actividades empresariales y profesionales. En este régimen se encuentran las personas físicas que obtienen ingresos por prestar servicios profesionales de manera independiente a empresas, a personas físicas en general o por las actividades empresariales. Régimen de incorporación fiscal. Este régimen era para las personas físicas con actividades empresariales que enajenan bienes o prestan servicios para los cuales no requieren un título profesional, cuyos ingresos anuales por dichas actividades no superen los 2 millones de pesos. Régimen simplificado de confianza para personas físicas. Este régimen es para las personas físicas que realicen actividades empresariales, entre ellas las agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas, servicios profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, siempre que el total de sus ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por estas actividades no hayan excedido de 3.500.000 pesos. De los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Son sujetos de este régimen las personas físicas que obtienen ingresos por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, así como por la obtención de rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables. De los ingresos por la enajenación de bienes. Quienes están sujetos a este régimen son las personas físicas que reciben ingresos por la enajenación de bienes, ya sea por medio de una venta o permuta. De los ingresos por adquisición de bienes. Es para las personas físicas que reciben ingresos por la adquisición de bienes, tales como la donación, los tesoros, la adquisición por prescripción, las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que quedan a beneficio del propietario. De los ingresos por intereses. Los intereses son los rendimientos de créditos de cualquier clase, independientemente del nombre que se les asigne, es decir, las ganancias que obtienes por invertir dinero o prestarlo. De los ingresos por la obtención de premios. Se consideran ingresos por la obtención de premios los que se reciban de la celebración de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase, autorizados legalmente. De los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales. En términos del artículo 140 de la ley del ICR, tributan en este régimen las personas físicas, quienes deberán acumular a sus ingresos los percibidos por dividendos o utilidades. De los demás ingresos. En términos del artículo 141 de la ley del ICR, tributan las personas físicas que reciben ingresos y que no se encuentran comprendidos en los regímenes fiscales mencionados anteriormente. Ahora hablemos de los regímenes fiscales para las personas morales. Los diversos regímenes fiscales en los que pueden tributar las personas morales, considerando la actividad económica que realicen, son: régimen general. En este régimen están las personas morales que realizan actividades empresariales con fines lucrativos. Las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, de almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras y uniones de crédito. Pertenecen a este régimen instituciones del sistema financiero mexicano como son el Banco de México, casas de bolsa, casas de cambio, instituciones de seguro, administradoras de fondos de retiro, etc. Del opcional para grupos de sociedades integradoras e integradas. Al respecto, el SAC refiere que este régimen consiste en el diferimiento hasta por 3 años del ICR, a partir de un estricto control del impuesto causado por la sociedad integradora y cada sociedad integrada. De los coordinados. En atención a lo establecido por el SAT, pueden tributar en este régimen si se dedican exclusivamente a la actividad del autotransporte terrestre, de carga o de pasajeros. Régimen simplificado de confianza para personas morales. Podrán ser sujetos de este régimen las personas morales que sean residentes en México, constituidas únicamente por personas físicas cuyos ingresos del ejercicio anual anterior no superen los 35 millones de pesos, o que, tratándose del inicio de actividades, calculen que no superarán dicha cantidad en el ejercicio fiscal. De las personas morales con fines no lucrativos. En este régimen pueden tributar las personas morales que realicen actividades con fines no lucrativos, como servicios de enseñanza, investigación, asistencia o de beneficencia, cámaras de comercio, etc. Volviendo al tema de la constancia de situación fiscal, en mi caso yo analicé la constancia de una persona física que se encuentra en el régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
Para una persona física que se encuentra en este régimen, las estrategias fiscales pueden enfocarse en maximizar las deducciones permitidas y aprovechar los beneficios fiscales específicos. 3 propuestas de estrategia fiscal podrían ser: 1. Maximización de deducciones personales, aprovechando todas las deducciones personales permitidas por la ley para reducir la base imponible y por ende el monto de impuestos a pagar. Esto a través de acciones específicas como deducir los gastos médicos, dentales, hospitalarios, deducir los intereses reales pagados por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de una casa habitación y deducir los donativos realizados a instituciones autorizadas. Una segunda estrategia fiscal sería ahorro a largo plazo y planificación para el retiro, incorporando planes de ahorro a largo plazo y para el retiro que ofrezcan beneficios fiscales, permitiendo deducciones adicionales y fomentando el ahorro futuro, a través de acciones específicas como realizar aportaciones a planes personales de retiro que son deducibles hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente, utilizar una cuenta de ahorro a largo plazo en instituciones financieras autorizadas cuyas aportaciones puedan ser deducibles si se mantienen por un periodo mínimo de 5 años y invertir en fondos de inversión que estén diseñados para la educación futura de los hijos. Una tercera estrategia fiscal sería optimización de ingresos asimilados a salarios, optimizar la estructura de ingresos asimilados a salarios máximos para las ventajas fiscales y reducción de la carga tributaria. Esto a través de acciones específicas como evaluar si parte de los ingresos pueden ser estructurados como ingresos asimilados a salarios, lo cual podría ofrecer ventajas fiscales en términos de deducciones y excepciones. Aprovechar las percepciones exentas de impuestos como vales de despensa, ayudas de transporte y otros beneficios no gravables hasta los límites permitidos por la ley. Y si el contribuyente recibe viáticos y gastos de representación, asegurarse de que estos sean correctamente documentados y justificados para ser considerados como exentos hasta los límites establecidos. Estas estrategias fiscales para una persona física en el régimen de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios están diseñadas para maximizar las deducciones permitidas, fomentar el ahorro a largo plazo y optimizar la estructura de ingresos. Implementarlas de manera adecuada puede resultar en una significativa reducción de la carga fiscal, siempre cumpliendo con las normativas vigentes y manteniendo una planificación financiera eficiente y responsable. Hasta aquí la información. Me despido esperando que esta información expuesta sea de gran ayuda para todos ustedes.